Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos doctor. días, doctor. Bueno, escuchar con claridad. Sí, señor. Bienvenidos pues de nuevo al programa de medicina. Estamos este semestre viendo el tema de farmacología. Vamos a dividir este semestre en farmacología en 4 unidades. La primera es la que nos compete, la unidad de respiratorio. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con un tema hoy. Se llaman los antihistamínicos H1. Antihistamínicos H1. Un momentico que tengo un problema. Entonces, para revisar el tema antihistamínicos, pues recordemos la parte elemental, que son los receptores histamínicos, ¿sí? Hasta el momento se han identificado 4 subtipos de receptores diferentes para las acciones de la histamina en los seres humanos, ¿sí? Como ven ustedes, hay 4 tipos de receptores, de los cuales me interesa el tema de hoy, que son los receptores H1, ¿sí? Ellos a través de vía de transducción, estimulante a través de la proteína GQ, activan la fosfolipasa C, movilizan calcio a través de estos segundos mensajeros y generan varios efectos fisiológicos que ya vamos a notar, ¿sí? Bueno, estos receptores H1 están localizados principalmente en el músculo liso bronquial o intestinal, en células endoteliales y en distintos otros sitios como los nervios sensitivos, el corazón, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ¿Y qué es lo que generan estos receptores? Pues señales, ¿sí? Estas señales, ¿sí? Van a generar una respuesta que para el caso de lo que me interesa hoy, señales que están relacionadas, ¿sí? Con las reacciones alérgicas, ¿sí? Uno de los efectos importantes sobre los vasos sanguíneos es que incrementan la permeabilidad vascular, ¿sí? Y a nivel de la vía respiratoria, etcétera, pues liberan diferentes sustancias que median la inflamación, como liberan leucotrienos, reclutan eosinófilos y otras células inflamatorias, ¿sí? Y están asociadas a fenómenos de dolor y prurito por acción sobre el sistema nervioso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los efectos principales de estos receptores H1 son la broncoconstricción a nivel nasal, el prurito, la rinorrea, que es el flujo nasal, los estornudos
y la congestión nasal. ¿Sí? A nivel oftálmico inducen lagrimeo, hiperemia, prurito y sensación de quemadura, que es la quemosis. ¿Sí? En piel estimulan fibras mielínicas que están relacionadas con el prurito y la aparición de ronchas, ¿sí? Muy relacionado con la fisiopatología de las urticarias que ahorita vamos a ver, ¿sí? Decíamos que también inducen vasodilatación, ¿sí? Y aumentan la permeabilidad capilar. Este es principalmente sobre el efecto que tienen las células endoteliales, ¿sí? Y en la pared vascular, pues también favorece la migración de leucocitos desde la circulación, lo que va a generar una respuesta inflamatoria de tipo alérgica, ¿sí? Decíamos que las terminales nerviosas estimulaban neuronas causantes de prurito y dolor. ¿Sí? Estas, digamos, lo que son una de las principales acciones que me interesan a mí, sumado a esta respuesta inflamatoria que yo les decía que liberan diferentes sustancias como los leucotrienos, prostaglandinas, reclutan eosinófilos, incluso aumentan de la expresión de citoquinas proinflamatorias, quimiosinas y moléculas de adhesión. Ya metiéndonos más en el tema que me interesa, ¿sí? La histamina está muy relacionado con este sigla que hay aquí, dice pero, o sea, prurito, estornudo, rinorrea y obstrucción nasal. Siendo estos tres efectos los principales cuadros clínicos que están muy asociados a la liberación de histamina. El 80% está relacionado con estos tres primeros fenómenos. ¿Sí? Ahorita lo comentaremos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo surgieron los antihistamínicos? Pues los antihistamínicos se han introducido desde la década de 1940, ¿sí? Con el primer antihistamínico que fue la hidroxicina. Y ahí luego aparecieron varios antihistamínicos y ya finalizando la época de los 70, en el 79 aparece el primer antihistamínico que tiene un efecto distinto a los anteriores que tenían predominante un efecto sedante. Esta es penadina tiene un efecto antihistamínico no sedante y con él surgen la nueva generación de antihistamínicos no sedantes que tienen algunas... Doctor, qué pena. Sí, Qué pena, buenos días, doctor. ¿Será que podría admitir a unos compañeros que están por ahí pendientes? Al parecer no pudieron entrar, problemas con el internet y apenas están como esperando como una autorización. ya. ¿Listo? Gracias, doctor. Bueno, continuamos. Sí, doctor, eran dos compañeros que habían escrito por ahí. Ya. Listo, gracias. Vamos a ver entonces ya la farmacodinámica de ellos. No, no, ¿Qué son los antihistamínicos H1? Pues estamos hablando de la farmacodinámica, o sea, cuál es el mecanismo de acción y sus efectos. ¿Sí? Estos antihistamínicos, Samuel, no podemos ver aquí. Estos antihistamínicos
actúan de dos maneras básicamente. Son antagonistas competitivos de los receptores H1. Ese efecto es reversible. Esto es común para todos los antihistamínicos en general. Y algunos antihistamínicos, sobre todo los que voy a nombrar como segunda generación, actúan como agonistas inversos de los receptores H1. ¿Sí? Una de las características de esos es que tienen gran afinidad por el receptor antihistamínico, o sea, la capacidad de unirse o fijarse a ese receptor. ¿Sí? Diferencias, sí, entre primera y segunda generación. Los de primera generación tienen baja afinidad por el receptor H1, mientras que los de segunda tienen una alta afinidad. Quiere decir que estos de primera generación, su acción es rápidamente reversible, ¿sí? Mientras que esto es más prolongada, los de segunda generación. También esta afinidad nos permite relacionarla con la selectividad, ¿sí? Estos de primera generación bloquean en forma no selectiva, ¿sí? Los receptores H1, mientras que los de segunda generación son altamente selectivos por los receptores H1. ¿Qué importancia tienen? Pues vamos a ver que estos, como tienen baja afinidad, pueden ocupar otros receptores distintos a los receptores histamínicos, mientras que estos son más selectivos sin ocupar otros receptores distintos a la histamina. ¿Sí? La actividad intrínseca, que es otra característica farmacodinámica de ellos, es que como tal sabemos que es una capacidad que poseen estos fármacos de generar un estímulo y desencadenar una respuesta farmacológica. Decíamos que muchos de ellos son antagonistas, ¿sí?, de los receptores H1 y algunos son agonistas inversos, ¿sí? Es decir, los antihistamínicos, Doctor, sí, ¿qué significa agonista inverso? ya mismo lo hacen, pero es para recordarles a ustedes la farmacología de primer año, pero ya mismo lo voy a recordar, ¿sí? Observen que los antihistamínicos todos tienen cierto grado de afinidad, unos más que otros, primera, segunda generación, pero esta actividad cuando es antagonista quiere decir que bloquea todas las acciones, ¿sí?, de los efectos fisiológicos que podrían tener la histamina, mientras que un agonista inverso lo que hace, vamos a ver, ¿sí?, es que va a hacer un efecto inverso, va a bloquear, así ocupe la histamina el receptor, va a bloquear acciones y va a producir efectos inversos, su nombre lo dice. Aquí vemos, por ejemplo, el receptor de histamina, ¿sí? La histamina, que va a actuar como un agonista, estabiliza la conformación activa de este receptor, ¿sí?, y activa y produce sus efectos fisiológicos. Mientras que los antihistamínicos, ¿sí?, que tienen gran afinidad por este receptor, ¿sí?, producen un efecto muchas veces, como los de segunda generación, desvían el efecto hacia una conformación inactiva, ¿sí? Inactiva es que lo bloquea y produce unos efectos completamente distintos a los demás, ¿sí? Entonces, los antihistamínicos actúan como antagonistas competitivos, ¿sí?, que impiden la unión de esta histamina sobre la membrana celular, pero también pueden actuar, ¿sí?, como decía ahora, pueden actuar ocupando el receptor histamínico y produciendo efectos que dejan inactivo la forma estable de este receptor, ¿sí? Es la forma en que ellos van a actuar. Van a inhibir la activación constitutiva de ese receptor, ¿sí? O sea, lo dejan en forma inactiva.
Este es el concepto de agonista inverso, ¿sí? Entonces, normalmente existen dos estados de conformación de los receptores histamínicos. La conformación activa, ¿sí? Que es la acción que tiene la histamina sobre su receptor, y una conformación inactiva, que es la forma en que algunos antihistamínicos, ocupando este receptor, lo dejan inactivo, ¿sí? Entonces, aquí está este concepto de agonista inverso para los de segunda generación, dejando inactivo. Importancia, claro, decía ahora que varios antihistamínicos, ¿sí?, pueden disminuir o inhibir la activación de este receptor, y de esta manera pueden disminuir la activación de señales de transducción, como es la activación de este factor nuclear kappa B, ¿sí?, que es un factor de transcripción proinflamatorio, ¿sí? Básicamente este factor nuclear kappa B ejerce su unión promocionando la formación, la transcripción de genes proinflamatorios. De esta manera, entonces, los antihistamínicos van a tener efectos antiinflamatorios al disminuir la expresión de este factor de transcripción. Y como inhibe la transcripción de este factor de transcripción, va a inhibir la síntesis, la transcripción génica de moléculas relacionadas con los procesos inflamatorios alérgicos, como la expresión de moléculas de adhesión y de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Conocer este concepto es muy importante, ¿sí?, porque hace pensar que los antihistamínicos que actúan de esta manera, que son antihistamínicos de segunda generación, tienen un mecanismo distinto. O sea, los de segunda generación que van a actuar inhibiendo esta transcripción, este factor de transcripción, van a inhibir la transcripción de todas estas señales proinflamatorias relacionadas con los procesos alérgicos, ¿sí? Así entonces. Doctor, disculpe. Sí. En la parte como izquierda superior, usted tiene como una pantallita. ¿Habría alguna forma de moverla? Dijo que aquí no. No hay forma o como de volverla más chiquita, sino que como se corta un poquito la diapositiva, ahí como de pronto sí hay la forma. Mostrar, aquí ya le. No, ya le. No, no hay forma. Espera, Vale, gracias, gracias, doctor. Bueno, a ver si podemos aquí, ¿sí? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces, en resumen, son básicamente dos efectos que hacen los antihistamínicos. Por un lado, son antagonistas directos, ¿sí?, de los receptores H1, y son de manera reversible. Y los de segunda generación, que además de tener ese efecto, tienen un efecto agonista inverso, es decir, van a inhibir la transcripción de factores de transcripción, como es el que yo acabo de nombrar, ¿sí? Entonces surgen los antihistamínicos, ¿sí? Y estos antihistamínicos, entonces, se clasifican de acuerdo a su generación y a la relación del grupo químico, ¿sí? Así entonces tenemos una primera generación que aparecen fármacos, como fue la difenhidramina, el dimenhidrinato y la clemastina, ¿sí?, del grupo de las etanolaminas, ¿sí? Aquí vemos otro grupo
de primera generación, como son las alquilaminas, como aparecen aquí la clorfeniramina y la bromfeniramina, ¿sí? Y aquí aparece otro grupo químico que pertenece al grupo de las hidroxicinas, como este que aparece aquí, la hidroxicina, ¿sí? Y surgen otros ya de segunda generación, como sería la cetiricina y la leucetiricina. Hay otro grupo de primera generación, del grupo de las piperidinas, como la satadina, la ciproctadina, el ketotifeno, y de segunda generación, como ustedes pueden ver esta cantidad de fármacos que aparecen: loratadina, ropatadina, evastina, ilastina, olopatadina, fexofenadina, desloratadina, carevastina, y así tenemos varios, ¿sí? Prometacina y otros tantos más del grupo de los antihistamínicos, ¿sí? Como la doxepina, la feniramina que tiene uso oftalmológico, la celastina, etc. Entonces son dos grupos de antihistamínicos, hasta ahora los he nombrado nomás. ¿Y cuál es, pues, Doctor, señor? una pregunta. Los que bloquean el factor nuclear kappa beta, ¿esos son los De todos segunda o generación. los agonistas inversos? Sí, son de segunda generación, principalmente estos que aparecen acá, ¿sí? Estos, como la loratadina, ¿sí? Como la cetiricina, ¿sí? Leocetiricina, la fexofenadina. Todos estos medicamentos son que bloquean como agonistas inversos, ¿sí? Ah, o sea que Son, los que primera generación solo bloquean el receptor y ya. O sea, hacen, eh, o sea, un antagonista. tienen ese efecto antiinflamatorio adicional de segunda generación, ¿sí? Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo ideal de un antihistamínico cuando uno lo formula? Pues lo ideal es que tengan una rápida absorción, que no interfieran, no se interfiera con los alimentos, y cuando uno lo da, pues muchas veces lo necesita que ese efecto sea muy rápido, o sea, lo usamos a demanda, básicamente como medicamento de acción rápida, que no interactúe con citocromos, ¿sí? O con otras proteínas como la glicoproteína P, ni otras proteínas, ¿sí? Como ya lo vamos a nombrar el OATP, no sé si se acuerdan la farmacología de primer año. Es decir, que no se metabolicen de una manera tal que puedan interactuar con otros medicamentos. Otra característica ideal es que tengan menor volumen de distribución. Hay unos que tienen un gran volumen de distribución, como la loratadina, versus, por ejemplo, la cetiricina, que tiene un volumen de distribución de 0,5 litros por kilogramo. Esa gran diferencia lo hace a la cetiricina tener menos efectos de toxicidad sobre la loratadina. Otro ideal es que su efecto no solamente sea rápido, sino prolongado, y que se pueda administrar una vez al día, que tenga 24 horas de acción. Hablamos de la afinidad, que tenga una alta afinidad por el receptor H1, y esto se acerca al antihistamínico de segunda generación, que tiene una elevada afinidad por estos receptores, ¿sí? Es decir, que el enlace sobre ese receptor sea específico y persistente, y que tener una alta afinidad le permite no interactuar con otros receptores, ¿sí? O sea, que el bloqueo sea más selectivo por este receptor H1. Con esto puedo decir entonces que algunos, como los de segunda generación, se diferencian de los de la primera generación en que no tiene efectos adicionales, o sea, no tiene efectos anticolinérgicos, no bloquea receptores alfa-adrenérgicos, no posee efectos antidopaminérgicos, ni genere efectos serotoninérgicos. Con esto ustedes pueden ver que algunos de primera generación no solamente van a bloquear receptores
H1, sino que bloquean receptores muscarínicos, receptores adrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos. Y esto va a generar efectos indeseables en muchos de estos medicamentos, con diferencia de los de segunda generación que no tienen estos efectos. ¿Sí? Bien, otros efectos, pues que tengan propiedades antiinflamatorias adicionales, y esto vuelve y juega los de segunda generación, por su efecto agonista inverso, pues va a inhibir la formación de genes proinflamatorios, como ya lo decía ahora. También que no produzcan taquifilaxia ni fenómenos de tolerancia, o sea que usted no requiera aumentar la dosis para tener el mismo efecto, ¿sí? Que se puede usar en embarazo, no todos los antihistamínicos se pueden usar en embarazo y lactancia, que mejoren la calidad de vida, y aquí pues se suma otro efecto que no lo tengo ideal, que sería el precio. Doctor, tengo una pregunta. Ya con todo lo que usted dijo, uno, ¿por qué elegiría un antihistamínico de primera generación en vez de uno de segunda generación? Muy linda pregunta, hermosa la pregunta. Lo que yo voy a empezar a explicar aquí, ¿no? Listo, doctor. Entonces, vamos a ver los antihistamínicos de primera generación, ¿sí? Los antihistamínicos de primera generación, ya decía ahora, que se unen de una manera no selectiva, ¿sí? Por tener baja afinidad sobre estos receptores. Por eso su acción es rápidamente reversible, una gran diferencia. Es decir, por no tener una alta selectividad, pueden bloquear, además de estos receptores H1, pueden bloquear otros. Y no solamente bloquea receptores H1 periféricos, sino centrales. ¿Sí? ¿Y esto qué lo convierte? ¿Sí? Pues que son muy sedantes, los de primera generación. Por eso cuando uno clasifica los antihistamínicos, tradicionalmente se les llama antihistamínicos sedantes y no sedantes. Los que son muy sedantes son los antihistamínicos de primera generación, ¿sí? Y producen efectos no solamente de somnolencia, sino que alteran la función psicomotriz, cognitiva, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, ¿dónde van a actuar estos antihistamínicos de primera generación? En la fase inmediata de esa respuesta inflamatoria de tipo alérgica, ¿sí? O sea que ellos no actúan, ¿sí? Sobre la segunda fase de respuesta inflamatoria, que es la fase tardía, donde el elemento clave es el eosinófilo. Ellos actúan principalmente sobre los mastocitos, ¿sí? Y ese efecto ocurre en 30 minuticos después de que se ha expuesto el paciente, por ejemplo, a un alergeno, ¿sí? Entonces ellos no son tan, digámoslo aquí, ellos no generan una respuesta total en el bloqueo, la respuesta de tipo hipersensibilidad alérgica, solamente actúan en la fase inmediata, otra gran diferencia. De manera que estos se acercan un poquito al antihistamínico. Pues sí, se absorben rápidamente, interactúan muy poco con los citocromos, de hecho esta interacción no tiene tanta importancia. Sí se metabolizan, pero no producen efectos tóxicos, ¿sí? Pero tienen baja afinidad por los receptores y entonces bloquean en forma no selectiva estos receptores H1 y pueden tener efectos sobre otros receptores distintos a la histamínica, ¿sí? Y de esta manera uno no lo puede predecir su acción directa a nivel antihistamínico, ¿sí? Algunos se pueden usar en embarazo. Bien, no nos alejemos, estamos hablando de los de antihistamínicos de primera generación y con esto estamos diciendo que son sedantes, ¿sí? ¿Y por qué son sedantes? Porque son muy lipofílicos. Esto quiere decir que atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, si miramos estos antihistamínicos de primera generación, cualquiera sea de ellos, ¿sí? Todos que tienen un efecto antihistamínico son
de una manera u otra son muy sedantes, muy sedantes. Mire que la mayoría tienen efectos antimuscarínicos y otros como la prometacina, por ejemplo, bloquea receptores alfa y la ciprotaína que bloquea receptores serotoninérgicos, pero en general son muy sedantes, ¿sí? Y entonces, ¿para qué me sirven esos antihistamínicos? Bueno, precisamente porque tienen otros efectos que me interesan, ¿sí? Esos efectos que yo decía no muy selectivos, pues se pueden aprovechar. Aquí vemos un grupo de fármacos como es la difenidramina, el menidrinato y la clemastina, sobre todo estos dos primeros, que tienen una actividad antimuscarínica central. Entonces son muy sedantes y fuera de eso, por tener ese efecto anticolinérgico central, son aprovechados para bloquear acciones colinérgicas relacionadas con el movimiento. Por eso es que pueden tener efecto antiemético marcado asociado a la cinetosis, al vértigo. Son anticinetóxicos, antivertiginosos. ¿Sí? Otros, como la clorfeniramina, dexclorfeniramina, etcétera, son menos sedantes, ¿sí? Son menos sedantes, ¿sí? Pero son aprovechados para producir, para utilizarlos, por ejemplo, en reacciones alérgicas asociadas al embarazo, porque estos se convierten en unos fármacos más seguros en el embarazo, empezando pues hablando de los de primera generación. De este grupo de piperacinas nombremos la hidroxicina, que es el más potente de todos los antihistamínicos clásicos, que es muy sedante y es el más usado en padecimientos como el prurito. O sea que mire pues que tiene muchos efectos. La prometacina también es muy sedante, ¿sí? A pesar de que pues tiene efectos bloqueantes alfa. Entonces, por eso es que se aprovechan para usos como ya los voy a nombrar. Ahora, ellos tienen un inicio de acción rápido. Si lo ven acá, el inicio de acción de estos medicamentos son muy rápidos y duran más o menos en 4 y 6 horas en promedio cada uno de ellos.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Qué pena, pero tengo entendido que aquí como que eso está programado para 50 minutos, pero la clase me duró un poquito más, ¿sí? Debe en el programa y estaba, ¿sí? ¿Dónde íbamos que se cayó como la señal? Íbamos en piperacinas, en los aspectos, en cuanto a los aspectos en piperacinas. No, pero no entiendo. ¿No les ha dado usos terapéuticos? Lo Íbamos de, factores, acción rápida de 4 a 6 horas cada uno. En las características de los antihistamínicos de primera generación, pues Uy, no puedo ya creer, la se tomo. cayó todo eso. O sea, para atrás, me echo para atrás. ¿Precauciones ya vieron eso? No. No, doctor. Ah, Quedamos en los inicios de acción. Hay, ¿cómo? Ay, hay en farmacocinética, pues. En farmacocinética se cayó todo eso, no puedo creer. Bueno, ya no, voy a doctor, mirar. eso ya lo vimos. Eso que está pasando ahí ya lo vimos. Íbamos después de piperacinas. Dígame dónde íbamos y yo voy pasando, ¿sí? Acá. Ahí, doctor. Ah, bueno. Entonces, íbamos aquí hablando de las piperacinas. Pero entonces íbamos en esto, rápidamente. Inician su acción de una manera rápida, pero duran más o menos 4 o 6 horas su acción, ¿sí? Que tienen la ventaja de que no se metabolizan por otras vías de citocromos, como el CYP4, el CYP3A4, sino el CYP2D6, por eso casi no interactúan con ningún otro medicamento. Relativamente tiene un volumen de distribución bajo, que los convierte un poquito más seguros. Esto ya lo vimos, que inician rápidamente su acción, que se distribuyen ampliamente en el organismo. ¿Sí lo vieron? Creo que ahí ¿Aló? nos quedamos, Doctor, doctor. llevamos apenas por ahí. No, doctor, Ah, apenas lo íbamos a comenzar. No lo hemos visto. bueno, listo, gracias. Bueno, entonces se distribuyen ampliamente en el organismo. ¿Por qué? Entonces es importante porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Recuerde que ocupa receptores centrales y ahí las razones que sean muy sedantes, ¿sí? Muchos de ellos tienen metabolismo hepático, pero por este citocromo P2D6. Y esto lo convierte que algunos de ellos generen segundos metabolitos de forma activa, como es el caso de la hidroxicina, que se convierte en cetiricina, o la sataína, que se convierte en loratadina. Estos son antihistamínicos de segunda generación, cuyos fármacos activos provienen de estos dos medicamentos. No son sustratos de glicoproteína P, ¿sí? Pueden potenciar efectos sedantes como el alcohol y las benzodiazepinas, lógico. Si un paciente está tomando antihistamínicos de primera generación, cuidado al tomar estos medicamentos porque producen más sedación y pueden potencializar efectos anticolinérgicos de otros medicamentos, como los antidepresivos tricíclicos, como los antiespasmódicos, como la butilbromurodiosina o buscapina, ¿sí? ¿Cuál es entonces el talón de Aquiles de ellos? El talón de Aquiles más importante de ellos entre los efectos adversos es la sedación, ¿sí? ¿Y esto en qué se convierte? Que puede producir somnolencia, dificultades para concentrarse y ejecutar labores psicomotrices y tener efectos neuropsiquiátricos, ¿sí? Tipo ansiedad, confusión, alucinaciones, sobre todo esto en niños, que es muy común cuando le dan una dosis alta, ¿sí? O tener efectos anticolinérgicos,
como los que ustedes ven aquí, como la xerostomía, la visión borrosa, la midríasis, el incremento de la presión intraocular, la rubefacción, la taquicardia, el estreñimiento, pueden agravar esto, ¿sí? Algunos aumentan de peso, como es el caso de la ciprofloxacina. Este efecto, que es un efecto colateral, es aprovechado por algunos médicos para mandar a los niños un estimulante del apetito, un agente de oxígeno, como es esta, ¿sí? Estos son los principales efectos. Entonces aquí están 3 antihistamínicos dando como ejemplo que son muy sedantes, que tienen efectos anticolinérgicos y que deterioran el cuadro psicomotriz del paciente. Téngalo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, dentro de las precauciones importantes, la sedación y los efectos anticolinérgicos. Esto sobre todo en este tipo de pacientes con estos problemas, ¿sí? El embarazo, pues si es el embarazo se podría recomendar, si fuera a darle un antihistamínico de primera generación, como es el caso de una paciente con urticaria crónica, alguna razón o rinitis alérgica, usted podría considerar administrar cualquiera de estos 3 que es seguro, ¿sí? Que sería más seguro, ¿sí? Ahora, ¿cómo vienen estos medicamentos? Vienen diferentes presentaciones comerciales, ¿sí? Ven aquí el listado de los medicamentos, no me interesa tantos que aprendan uno que otro. Sepan ustedes que la mayoría vienen en vía oral, que todos, por no decirlo, y algunos vienen para uso parenteral, especialmente la difenidramina, la cremastina, este que aparece aquí, la hidroxicina y la prometacina, que vienen para uso parenteral, ¿sí? Algunos otros vienen para uso, estos son presentaciones orales, ¿sí? Y algunos vienen básicamente para aplicarlos tópicamente en el ojo, como la feniramina y el ketotifeno, que se usan hoy en día casi que exclusivamente para uso tópico en pacientes con conjuntivitis alérgica, ¿sí? De manera que son muchos los usos terapéuticos que le pueden dar a estos medicamentos. En la profilaxis y en el tratamiento de reacciones alérgicas, especialmente reacciones anafilácticas, en urticaria crónica, en el prurito y en conjuntivitis alérgica, o en el tratamiento sintomático del resfriado común, ¿sí? Además de tener efectos sedantes, también se usa en efecto como la cinetosis, algunos asociados a vértigo como la enfermedad de Meniere y otros usos, ¿sí? Entonces aquí se usan en reacciones anafilácticas, ¿junto con quién? Con vasoconstrictores como la epinefrina y los corticoides, ¿sí? Ellos tienen una participación secundaria, pero coadyuvante a estos 2 grupos de medicamentos, ¿sí? ¿Qué van a evitar? Pues la reacción, a que la reacción alérgica sea más severa, evita la progresión a un shock anafiláctico, ¿sí? ¿Y cuál se pueden usar? Cualquiera de estos 3 en reacciones anafilácticos, como la clemastina o la hidroxicina, que se usan por vía parenteral, ¿sí? En urticaria crónica, claro, se pueden usar aquellas que se caracterizan por la presencia de abones o de angioedema, ¿cierto? En urticaria crónica uno ofrece como primera línea de tratamiento antihistamínicos no sedantes. Si aún no se logra el control de los síntomas, sobre todo cuando hay trastornos de sueño debido al prurito, pues se podría cambiar una alternativa un antihistamínico sedante, ¿sí? Entonces, aquí está como primera línea un antihistamínico no sedante y si aún así hay síntomas nocturnos se podría agregar o cambiarlo por un antihistamínico sedante, ¿sí? Ahí está pues el mensaje final de estos. Sí se usan como antipruriginosos, claro, como antipruriginosos, la hidroxicina, o la clorfenidramina. Como sedantes o hipnóticos, vea aquí la hidroxicina se usa mucho, ¿sí? Como sedante. En conjuntivitis alérgica, ya lo decíamos, ¿sí? La feniramina y el ketotifeno, ¿sí?
El ketotifeno, además de tener efecto antihistamínico, también estabiliza los mastocitos y va a prevenir la degranulación de estos mastocitos y la liberación de otras sustancias relacionadas con fenómenos alérgicos. Es el ketotifeno que se usa tópicamente como Sariteno. O la feniramina, que es un antihistamínico puro, que se asocia a un vasoconstrictor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí tenemos la conjuntivitis alérgica y usamos antihistamínicos tópicos asociados o no a un agente vasoconstrictor, como es el caso de estos dos que ya nombré. ¿Sí? Muy bien. En el tratamiento sintomático del resfriado común, vean ustedes, la clorfeniramina y la bromfeniramina es utilizado junto con un agente vasoconstrictor y un analgésico antipirético como es el acetaminofén, en este caso el vasoconstrictor, la epinefrina. Aquí están estos medicamentos, los nombres comerciales que ustedes conocen, y lo usamos sobre todo en horas nocturnas, aprovechando su efecto sedante. Ecinetosis, ¿quién no conoce el mareol? Mareol, el dimenhidrinato. Cuando vamos a viajar para evitar ese vómito inducido por el movimiento y el vértigo. Y si tenemos un vértigo puro periférico, una de las opciones terapéuticas es el dimenhidrinato, había conocido aquí como Dramamine, aunque le pueden usar los otros. ¿Sí? Y otros usos que aquí no me voy a detener. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, sí. Entonces veamos los antihistamínicos de segunda generación. Pues las épocas han cambiado, ¿cierto? ¿Ok? Desde su introducción en la época de los 40 hasta el 2020, pues estos antihistamínicos han evolucionado en algunos aspectos. Aquí tenemos los principales de segunda generación, un listadito que ustedes van aprendiéndose en la medida que yo voy aprendiendo. ¿En qué se diferencia entonces esos antihistamínicos de segunda generación con los de primera generación? Ya habíamos visto la mayoría de estos efectos. Primero que todo, que recuerden que tiene una alta afinidad y alta selectividad por el receptor H1. Por tanto, son menos sedantes. De ahí entonces que se hablan de los antihistamínicos de segunda generación como antihistamínicos no sedantes. ¿Sí? Esa es una diferencia grandísima. ¿Sí? La otra diferencia es que tiene un efecto antiinflamatorio adicional. El perfil terapéutico los vuelve más interesantes. Ya decíamos por qué, por el efecto agonista inverso, pues pueden prevenir la formación de genes proinflamatorios a través de la inhibición o disminución de la actividad del factor nuclear kappa B. ¿Sí? Tienen mejor perfil de seguridad, menos efectos adversos. ¿Sí? La vida media es más prolongada, la distribución tisular es mucho mejor, o sea, tienen menor volumen de distribución, su metabolismo, etcétera, ¿sí? Entonces, ellos aparecen en la década de los 80. Como ven ustedes, el primero que apareció fue la terfenadina. La terfenadina actualmente no la usamos porque puede producir producía algunos efectos colaterales severos, como era la cardiotoxicidad, arritmias ventriculares, por eso desapareció el mapa. ¿Sí? Y nos quedan estos antihistamínicos de segunda generación, que básicamente son no sedantes y sumados a su efecto antiinflamatorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué son? Uno, no sedantes. ¿Qué más son? Son agonistas inversos de esos receptores, ¿sí? Por eso es que tienen efectos antiinflamatorios y son muy selectivos para esos receptores H1 periféricos. No son centrales y no ocupan otros receptores, ¿sí? Tienen una elevada eficacia clínica porque no solamente van a estabilizar los mastocitos que inhiben la liberación de histamina, sino que también tienen efectos antiinflamatorios que ya citamos. ¿Sí?
Por tanto, ellos son muy específicos o muy selectivos para ese receptor H1 periférico. Esto los convierte de una manera muy selectiva porque no obtienen efectos sobre otros receptores que ya citamos. No tiene efectos anticolinérgicos, antiadrenérgicos, antiseronérgicos, ni dopaminérgicos, ni antidopaminérgicos. Penetran muy poco el sistema nervioso central porque son menos liposolubles, ¿sí? Y son, entre otras cosas, reconocidas por unas bombas de reflujo que sacan este medicamento del sistema nervioso central, ¿sí? Es decir, si comparo uno de segunda generación que atraviesa fácilmente el cerebro y lo comparo con otra de segunda generación, existen unas bombas que son las glicoproteína P que bombean medicamentos que intentan ingresar al cerebro e inmediatamente lo sacan. Quiere decir que los de segunda generación, que son estos que están acá, son bombeados para que no atraviesen el sistema nervioso central, distintos a los antihistamínicos de primera generación que sí atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Esa sumado a las propiedades antiinflamatorias, ¿sí? Porque ellos no se limitan solamente a bloquear el receptor, sino, como decía ahora, también previenen la liberación de mediadores proinflamatorios, ¿sí? Clínicamente relevantes. ¿Y esto por qué? Porque ya lo decía, disminuyen la activación de este factor nuclear kappa B, que es el responsable de promocionar la síntesis de genes proinflamatorios, como citoquinas inflamatorias, como la expresión de moléculas de adhesión tipo ICAM o selectinas, y quimiosinas como las RANTES, la eotoxina, que atraen células al proceso inflamatorio. Quiere decir que en una cascada inflamatoria alérgica, ¿sí? La histamina, ¿sí? Participa en este fenómeno proinflamatorio. La histamina, a través de la interacción con el factor nuclear, promociona, ¿sí? La liberación de citoquinas, ¿sí? Ven aquí, de leuquinas 5, 6, lo que atrae, por ejemplo, eosinófilos. Y quimiosinas como la eotaxina y moléculas de adhesión como el ICAN y la selectina. Entonces, ¿qué están haciendo estos antihistamínicos? Van a bloquear esto. ¿Por qué? Porque disminuyen la expresión de este factor nuclear kappa B. De ahí entonces que se habla del efecto antiinflamatorio de estos antihistamínicos de segunda generación. Es decir, estos antihistamínicos bloquean por efecto agonista inverso la acción de este factor nuclear y la transcripción de genes proinflamatorios que ya citamos. Nos vuelve muy interesantes. Ahora, desde el punto de vista farmacocinético, comparemos algunas diferencias, ¿sí? Todos actúan de una manera muy rápida, unos más que otros. Si vemos acá, la levocetiricina actúa de una manera más rápida que cualquiera. Cuando uno quiere dar un antihistamínico de acción muy rápida, pues aquí tiene una opción muy buena que es la levocetiricina, que actúa en media hora. Los demás se demora entre 1 y 3 horitas, ¿sí? Pero en general todos actúan. Todos en general tienen una vida media larga, cercana a las 24 horas, y entre 12 y 24 horas, ¿sí? Más o menos lo que quiero decir, ¿sí? Ahora, ¿qué me interesa acá? Que tienen un bajo volumen de distribución. Observen ustedes que la cetiricina, ¿sí? Tienen un volumen de distribución de 0,5 litros por kilogramo. Y si lo comparan, por ejemplo, con la loratadina, tiene un volumen de 120. ¿Qué quiere decir esta diferencia entre este y este? Pues que tiene la cetiricina un menor riesgo de acumulación, ¿sí? O sea, que van a tener menos riesgo que se acumulen en otros tejidos, los vuelve más seguros.
¿sí? En cambio, la loratadina tiene un mayor riesgo de acumulación y tiene mayor riesgo de toxicidad, comparándolo pues con este, que es la cetiricina, o cualquiera de los que están aquí citados, exceptuando la desloratadina, ¿sí? Ahora, algo interesante es que la mayoría de estos antihistamínicos tienen un metabolismo hepático insignificante, exceptuando la loratadina, ¿sí? La loratadina va a interactuar con el CYP3A4, miren aquí, ¿sí? La loratadina, ¿ok? ¿Y esto en qué lo convierte? Hombre, en que la loratadina, junto con otros antihistamínicos como evastina, misolastina y rupatadina, que son antihistamínicos también de segunda generación, interactúan con este CYP3A4. Y cuando se utilizan junto con otros inhibidores del CYP3A4, como es el ketoconazol o la eritromicina, pues esto va a generar efectos cardiovasculares severos, porque pueden bloquear receptores de canales de potasio en el corazón, ¿sí? Y entonces inducen mayor riesgo de cardiotoxicidad, que son estos que he citado, la loratadina que está aquí, sumado a estos medicamentos, evastina, misolastina y rupatadina. En cambio, hay otros con menos riesgo de cardiotoxicidad, ¿sí? Porque no utilizan el CYP3A4, como es el caso de la desloratadina. Mire la diferencia entre esta, la cetiricina, la levocetiricina, la epinastina, la fexofenadina, la bilastina, pues no utilizan CYP3A4 y además de tener un volumen de distribución muy bajito. En cambio, esto sí tiene un riesgo muy alto, ¿sí? Ahora, sedación, sí. Decíamos que los antihistamínicos de segunda generación son no sedantes, pero esto es relativo, porque algunos de ellos, como es el caso de la cetiricina y la bilastina, que está aquí, pueden inducir cierto grado de sedación. En cambio, hay otros que son más seguros, y de los más seguros, ¿sí?, aprobados por la Federación de Aviación de los Estados Unidos, dicen que la fexofenadina y la desloratadina son los antihistamínicos más seguros en aquellas personas que desempeñan actividades que requieran un grado elevado de seguridad. Entonces, si uno va a viajar y está tomando antihistamínico, pues mucho ojo con no administrar antihistamínicos de primera generación, y si va a usar uno de segunda generación, pues no utilicen ni cetiricina ni bilastina. En cambio, los más seguros serían fexofenadina y desloratadina. Que no les vaya a olvidar este mensaje tan importante, ¿sí? Ya desde el punto de vista farmacocinético general, se absorben rápidamente, ¿sí? La mayoría no son afectados por los alimentos, la duración está entre 12 y 24 horas, no atraviesan la barrera hematoencefálica, aunque, como decía ahora, cetiricina y bilastina sí pueden producir cierto grado de sedación. Ténganlo muy en cuenta. Muchos de ellos, la mayoría, tienen un volumen de distribución muy bajo, exceptuando la loratadina y la desloratadina, que tiene un volumen de distribución muy alto. Estos que tienen bajo volumen de distribución, pues tienen un buen perfil de seguridad. Se acumulan menos riesgo de toxicidad, ¿sí? ¿Ok? De ellos, pues no existen preparados para uso parenteral, se usan todos exclusivamente por vía oral, ¿sí? Y la disponibilidad varía de acuerdo a cada uno de ellos, pero básicamente inician su acción de una manera muy rápida y duran entre 12 y 24 horas su acción. Diferencia grande desde el punto de vista farmacocinética, su volumen de distribución. Observen que hay unos con volumen de distribución muy bajo, como la cetiricina, la evastina, la epinastina y la levocetiricina, tienen un bajo volumen. En cambio, que es la loratadina y la desloratadina tiene un alto volumen de distribución. Eso se convierte en un talón de Aquiles para ellos. Metabolismo, pues básicamente estos de segunda generación, algunos pueden producir otro metabólico que los convierte en segunda generación también.
Algunos autores han hablado de tercera generación y son estos que aparecen aquí porque son el producto del metabolismo de estos de segunda generación, pero en general todos son de segunda generación. Mensaje grande: la hidroxicina produce cetiricina, la zatadina produce loratadina, rupatadina, y de estos, miren, la loratadina produce desloratadina. La fexofenadina viene del primer antihistamínico que fue la terfenadina, su padre, pero como ya salió, no importa. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, ¿qué es la levocetiricina? La levocetiricina, que también es un medicamento de segunda generación, no es más que un enantiómero de la cetiricina, o sea, como una mano volteada hacia el revés. Entonces, ¿qué tenemos? La terfenadina, que salió la fexofenadina. La loratadina que obtenemos, la desloratadina. ¿Y qué tenemos de la cetiricina? Pues que si volteamos la manito, ¿sí? Básicamente es una forma isomérica de la levocetiricina. No es que sea un producto metabólico de ella. Importante desde el punto de vista farmacocinético, insisto de nuevo, ¿sí? Estos medicamentos, como es la loratadina, evastina, bisolastina y rupatadina, son metabolizados por el CYP3A4. Y esto tiene importancia. Ahora lo decía. Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, ¿tiene importancia? Claro, porque una de la importancia de esto es la interacción que puedan tener con diferentes proteínas. Entonces, aquí viene en la otra parte, que son las interacciones de estos medicamentos. ¿Sí? Y de estas interacciones, pues me interesan tres elementos: la glicoproteína P, los transportadores de aniones orgánicos, que son los OATP, y el CYP3A4. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso tiene importancia. Recuerden que los de primera generación no son sustratos de la glicoproteína P. ¿Sí? ¿Qué es esta glicoproteína P? Pues un transportador de membrana. ¿Sí? Es una molécula que bombea ciertos fármacos en los tejidos, expulsan el fármaco de diferentes sitios para ser expulsados, por ejemplo, del cerebro a la luz capilar, y esto va a limitar el acceso de estos medicamentos, por ejemplo, a diferentes partes, como cuál, por ejemplo, el cerebro. Entonces, si estos medicamentos intentan ingresar al cerebro, ellos son expulsados al espacio vascular, ¿sí? Y el intestino lo sacan. Si pasan por el riñón, lo sacan. Ellos no permiten que estos medicamentos se acumulen. Y entonces, ¿qué importancia tiene? Es que si yo doy un inhibidor de una glicoproteína P, estos medicamentos se pueden acumular en diferentes tejidos y aumentar sus concentraciones, y esto genera fenómenos de toxicidad. En otras palabras, de los de segunda generación, hay tres antihistamínicos que son sustratos de esta glicoproteína P, y cuando se administra junto con otro inhibidor de esta glicoproteína, cualquiera de estos medicamentos que aparece aquí, como es el ketoconazol, los macrólidos tipo eritromicina, algunos antiarrítmicos que aparecen aquí como la amiodarona o calcioantagonistas tipo verapamilo, pues ¿qué va a producir? Pues que esa inhibición desarrolla toxicidad. ¿Y esto qué va a producir? Riesgo de acumulación y efectos secundarios. Ténganlo muy en cuenta estos tres medicamentos cuando sea con otros fármacos. ¿Sí? Entonces, si yo le doy un sustrato de glicoproteína P, como son estos tres antihistamínicos, y le doy un inhibidor de esto puede producir síntomas graves, especialmente en qué grupo de pacientes: con enfermedad renal crónica avanzada, moderada o grave. Ojo con esos pacientes. ¿Sí? El segundo, ¿me escuchan? Sí, doctor. La segunda interacción importante son estos transportadores de aniones orgánicos, polipéptidos, los llamados OATP, que también son proteínas transportadoras, ¿sí? Y ellos actúan como
ejemplo, como guardianes, ¿sí? De las células, y ellos van a estar implicados, por ejemplo, en la absorción de los antihistamínicos, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a darle un medicamento que interfiera con esta bomba, ¿sí? Y voy a administrarle un medicamento que inhiba esta bomba de transportadora, pues voy a alterar la absorción de este medicamento. Aquí está el OATP, ¿sí? Con algunos medicamentos que interactúan con esta, que es la bilastina y la fexofenadina. Miren ustedes que la bilastina y fexofenadina es un sustrato de este transportador. Y cuando yo le doy medicamentos inhibidores de la OATP1A, como la rifampicina, el peramamilo, etcétera, o le doy jugos cítricos, como es el jugo de naranja, ellos van a interferir, van a bloquear la absorción intestinal de estos dos medicamentos. No se les olvide. Entonces, bilastina y fexofenadina son sustratos de la OATP1A2 y cuando doy jugos cítricos, ellos van a reducir su absorción, su biodisponibilidad. Entonces hay que tener en cuenta. Va a dar estos medicamentos, no lo dé con jugos cítricos. Eso poquito le hablan los laboratorios de esto. La última proteína importante a discutir relacionada con este es el CYP3A4. Recuerde que el CYP3A4 es muy importante y muchos son sustratos de este CYP3A4. ¿Sí? Aquí vimos 4 que están como grupos importantes. Si yo le doy un inhibidor de esta CYP3A4, ¿qué va a producir? Pues que la coadministración de estos medicamentos va a aumentar la biodisponibilidad y se presentan efectos colaterales. No olviden que la mayoría de estos, algunos medicamentos, perdón, no utilizan este CYP3A4 y los vuelven más seguros. En cambio, estos sí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando le doy estos medicamentos junto con un inhibidor de la CYP3A4? Que bloquea canales de potasio a nivel cardíaco. Y esto va a prolongar el intervalo QT. Y esto promociona la aparición, ¿sí?, de arritmias ventriculares. Entonces se prolonga el intervalo QT y puede producir una arritmia severa que se llama torsión de punta. Torsión de poids, ¿sí? Torsiones de punta en francés, pues, ¿sí? Entonces, esto es una arritmia ventricular maligna porque puede producir paro cardíaco, etc. Mucho ojo, ¿sí? Además, estos medicamentos pueden asociarse con otros medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT, como cualquiera de ellos, y también puede producir el mismo efecto. Quiere decir que a pesar de que son medicamentos, la mayoría seguros, pues mucho ojo con esas interacciones de ellos, ¿sí? También puede producir exactamente lo mismo, ¿cierto?, cuando se administra con estos medicamentos, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos de ellos? Pues prácticamente la sedación es poca, exceptuando la bilastina y la cetiricina. El principal efecto adverso pues es la cardiotoxicidad, tenerlo en cuenta. De ahí entonces que la terfenadina y el atenosol, que fueron los primeros antihistamínicos de segunda generación que aparecieron, pues producían arritmias y gran mortalidad, de ahí que desaparecieron del mapa, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuáles nos quedan? Estos que tienen mayor riesgo de cardiotoxicidad, porque tienen un alto volumen de distribución y porque utilizan el CYP3A4. En cambio, estos, no, tienen menor riesgo de cardiotoxicidad por lo que acabo de nombrar. En embarazo, sí, en embarazo puedo usar algunos, ¿sí? Por ejemplo, loratadina y cetiricina, ¿sí? El resto no se conocen los efectos sobre la embriogénesis. Digamos entonces que si una mujer está en embarazo y requiere un antihistamínico, quizás de segunda generación, los más seguros son la cetiricina y la loratadina, ¿sí?, que se pueden usar después del primer trimestre del embarazo, sí se van a usar, ¿sí? Tenga en cuenta lo que yo decía ahora.
Precauciones en pacientes con enfermedad renal crónica, cuidado con estos medicamentos, bilastina, avastina, fexorrenadina, cuando sean inhibidores de esta micoproteína P, porque puede producir toxicidad, ¿sí? ¿Cómo vienen? Todos, básicamente, todos vienen con diferentes nombres para uso. Recuerden que ninguno viene para uso parenteral. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, ninguno viene para presentación. Hay buenos medicamentos de marca, indudablemente. Hay malos medicamentos de marca, hay buenos medicamentos genéricos y hay malos medicamentos genéricos. Acuérdense de esa premisa, ¿sí? Por eso no es lo mismo esto que esto, ¿cierto? Entonces, no olviden que uno tiene que escoger el mejor medicamento para su paciente. Entonces, todos vienen por vía oral. Mire que vienen tableticas, jarabes, en goticas, ¿lo ven acá? Diferentes antihistamínicos para diferentes edades, adultos o niños. En general, por ejemplo, para niños mayores de 6 meses, usamos la cetiricina, vean aquí, cetiricina, que la mayoría pues lo usamos en niños, todos, de 6 meses, por ejemplo, la fexofenadina también, ¿sí? Etcétera. ¿Ok? Diferentes presentaciones comerciales. ¿Sí? Se puede usar también como tratamiento sintomático, miren ustedes, la loratadina, la cetiricina y la deloratadina se utilizan también para el tratamiento sintomático de resfriado común, pero estos lo usamos durante el día, aprovechando el efecto no sedante que puedan tener estos, ¿sí? Ok. Algunos también vienen para tratamiento de la conjuntivitis alérgica, o sea, como antihistamínicos, rinitis alérgica, como los antihistamínicos H1 intranasales, que se usan especialmente en rinitis de tipo estacional, como la levocabastina, acelastina, y esta acelastina asociada a un corticoide intranasal que es el propianato de fluticasona, ¿sí? Estos se aprovechan como antihistamínicos tópicos y paranasales. Aquí les advierto que la celastina no solamente combina el efecto antihistamínico, sino que también, como el ketotifeno que nombramos ahora, es un estabilizador de mastocitos, ¿sí? Y se usa mucho también, no solamente en rinitis alérgica, sino en rinitis vasomotora, ¿sí? Aquí está las diferentes presentaciones de estos antihistamínicos. Recuerden la celastina, muy importante. En conjuntivitis alérgica también vienen antihistamínicos tópicos, ¿sí? Recuerden que nombramos la feniramina y el ketotifeno a nivel tópico de primera generación, pues aquí se suman antihistamínicos tópicos como la levocabastina y la imidastina, que también se usa a nivel tópico ocular, ¿sí? Y estos que están acá también, que no solamente son antihistamínicos, sino estabilizadores de mastocitos. Estos son antihistamínicos puros y estos son asociados no solamente antihistamínicos, sino estabilizador de mastocitos. Aquí la olopatadina, que es muy importante, este sí que se utiliza, lo mismo que la celastina, ¿sí? Como tópico ocular, ¿sí? Diferentes nombres comerciales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué usos terapéuticos tienen los antihistamínicos? Si ustedes observan, pues tienen usos más restringidos que los antihistamínicos de primera generación, pero tienen mayor uso en la profilaxis y en el tratamiento de reacciones alérgicas, tipo rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, rinosinusitis aguda viral y en urticaria crónica. Miren ustedes que aquí no se utiliza reacciones anafilácticas, como si lo usamos los de primera. Y en el tratamiento sintomático el resfriado común para uso en el día. En rinitis alérgica se usan más los de segunda generación, por eso estoy nombrando aquí. ¿Y por qué? Porque es que la histamina juega un papel muy importante en lo que yo les nombraba, en esa respuesta alérgica que está asociada a pacientes con asma, rinitis, eczema, ¿sí? Entonces, en rinitis alérgica,
donde los síntomas son la rinorrea, el prurito, los estornudos, etcétera, estos antihistamínicos de segunda generación no solamente participan en esa reacción inmediata de los mastocitos, sino también en la respuesta tardía relacionada con los eosinófilos que participan en esta respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, los antihistamínicos de segunda generación son medicamentos que tienen efectos antiinflamatorios, no solamente interactuando con el mastocito, sino también en la liberación de ciertas sustancias relacionadas con los eosinófilos, ¿sí? Bueno, resulta que la rinitis alérgica está muy relacionada con otros fenómenos alérgicos, no está solita. Si uno mira acá, el 80% de los pacientes asmáticos tienen rinitis alérgica, ¿sí? Tienen rinitis alérgica. Y esto es una de las indicaciones grandes de los antihistamínicos cuando están asociados a estos dos fenómenos, ¿sí? Muy bien. Resulta que la rinitis alérgica se clasifica en rinitis alérgica estacional y perenne. Estacional aquellas con cambios estacionales, primavera, otoño, etc. Y la perenne es la que está asociada a la presencia de ácaros o otras sustancias alergénicas permanentes, ¿sí? Y ahí es. Resulta que las guías ARIA, que después vamos a ir hablando poco a poco con esto, clasifica la rinitis alérgica también en dos tipos, intermitente y persistente, ¿sí? Esta clasificación ARIA permite definir cuando un paciente tiene rinitis intermitente o persistente de acuerdo a su duración. Si dura menos de 4 semanas, llamamos intermitente, y si dura más de 4 semanas, decimos que es persistente. La forma en que sea leve, perdón, o moderado grave va a definir la gravedad, si altera o no el sueño, si altera las actividades diarias, si altera la actividad laboral o de trabajo y que no produzca síntomas molestos. Entonces uno habla de leve, moderada, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales síntomas de rinitis alérgica? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, no olviden que los principales síntomas de rinitis alérgica son el prurito, la rinorrea, los estornudos y la obstrucción nasal, sumado a síntomas oculares, ¿sí? Resulta que muchos de ellos se presentan más común unos que otros, pero lo cierto es que uno de los síntomas más difíciles de tratar es la congestión nasal, uno de los síntomas más difíciles de tratar. Pero el problema está en que los antihistamínicos sí reducen considerablemente el número e intensidad de estos síntomas, como son estornudos, rinorrea, prurito y síntomas oculares. Sin embargo, no son eficaces para corregir la obstrucción nasal. Y mire que este es el síntoma más difícil y sin embargo los antihistamínicos no actúan ahí. Entonces, por eso es que esos antihistamínicos se asocian frecuentemente a descongestionantes orales, que sería el tema de mañana a discutir, o a corticoides intranasales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles de esos antihistamínicos vamos a usar? Pues, ya sea antihistamínicos de segunda generación, ¿sí? Que no tengan interacciones con CYP3A4, se recomiendan en rinitis alérgica estos antihistamínicos de segunda generación, ya sea cetiricina, bilastina, epinastina, y esto que son la levocitinib, desloratadina y fexofenadina. ¿Por qué no se recomiendan loratadina, avastina y rupatadina? ¿Por qué? Por el riesgo Interacción con el CYP3A4. De ahí que no se recomienda. ¿Oyó? Bueno, es que esa rinitis alérgica se puede mezclar con fármacos orales o fármacos intranasales. Entonces aquí tenemos antihistamínicos que no solamente vienen para uso oral, sino para uso intranasal tópico, ¿sí? Estos medicamentos tienen un inicio rápido, ¿sí?
tienen algunas ventajas que son un poquito más costosos y pueden producir algunos efectos malucos como mal gusto y epistaxis, pero son medicamentos que se utilizan, ¿sí? Como yo lo nombré ahora, especialmente en rinitis alérgica estacional, ¿sí? Especialmente ahí, como es el uso de la levocabastina, celastina o asociado no a un corticoide, ¿sí? Cualquiera de estos medicamentos en rinitis estacional. ¿Se puede usar en persistente? Sí, pero está más indicado en rinitis estacional. Uno de los mensajes grandes para llevar a casa es que estos medicamentos de segunda generación son medicamentos de primera línea, ¿sí? En el tratamiento de rinitis alérgica, sobre todo intermitente. ¿Me escuchas de nuevo? Sí, señor. Qué pena, pero Sí, pues, doctor. bueno. Entonces, resulta que en las guías de, ¿qué? En las guías de manejo de la rinitis alérgica hay unas guías que se recomiendan que son las llamadas las guías ARIA, que son las guías de rinitis alérgica, el impacto que tienen sobre el alma, así se llaman las guías ARIA. La última guía como tal fue del 2008, aunque hay actualizaciones
como en el 2016 y revisiones de estas guías hasta el 2020, ¿sí? Pero más o menos lo que tenemos, ¿sí? Bueno, resulta que estas guías ARIA nos habla de diferentes formas, como decía ahora, de rinitis, de acuerdo a que puede ser intermitente o persistente, ¿cierto? Entonces, persistente leve, moderada, etcétera. Entonces, se utilizan diferentes fármacos. Y observen ustedes que los antihistamínicos, ya sea oral o intranasal, se usan en todas las etapas de la rinitis alérgica, ¿sí? Si miramos acá, cuando los síntomas son intermitentes, ya sea leve, moderada, leve, perdón, ¿sí? Se puede dar sin preferencia un antihistamínico oral o intranasal, esto es según las guías 2008 y algunas revisiones, y aquí también en rinitis alérgica moderada grave, ¿sí? Persistente moderada grave, ¿cierto? En síntomas intermitentes, perdón. También en síntomas persistentes leves, sin orden de preferencia, ¿sí? Pero en cambio, cuando los síntomas son persistentes, moderada grave, pues el primer fármaco de elección son los corticoides intranasales. Los antihistamínicos orales u otros medicamentos pues ocupan un segundo lugar. Esto es una tablita que simplemente les voy a mostrar porque es lo más actualizado que hay en el manejo de la rinitis, ¿sí? Y aquí nos está hablando de los síntomas cuando el paciente tiene síntomas intermitentes leves y se recomienda monoterapia, ya sea con un antihistamínico oral o intranasal, ¿sí? En su defecto, después hablamos de los antileucotrienos. Cuando los síntomas son moderados graves, usamos como monoterapia el corticoide intranasal como primera elección y asociado no antihistamínico oral o intranasal o el antileucotrieno. Cuando los síntomas no son controlados, ¿sí? O sea, síntomas moderados severos que no están controlados con estos medicamentos monoterapia se combinan con el corticoide intranasal, ¿sí? Como primera elección asociados o no a estos medicamentos. Y ya cuando los síntomas ya no pueden ser controlados por medicina general, etcétera, solo por especialistas consideramos el uso de algunos medicamentos, en este caso con los llamados medicamentos que inhiban o bloqueen la inmunoglobulina E, como es el omalizumab. Esto es como medicamento controlador de estos pacientes en rinitis alérgica, de manera que los antihistamínicos sí ocupan un lugar muy importante, ¿sí? Después hablamos de esto, tranquilo, no nos estresemos, pero si vamos a usarlo en rinitis alérgica, ¿cuál vamos a usar? Loratadina o cetiricina. En rinitis alérgica, en embarazo, no olviden eso, ¿sí? Serían como los dos más recomendados. Cuando hay asociado o no a conjuntivitis alérgica, entonces los antihistamínicos pueden usarse básicamente los tópicos, ¿sí? Que tienen recomendación, sobre todo en rinitis de tipo estacional, ¿sí? No tanto en rinitis perenne, ¿sí? En conjuntivitis alérgica usamos antihistamínicos tópicos asociados a un vasoconstrictor, ¿sí? O un estabilizador de mastocitos. Aquí está el antihistamínico tópico, la leucastina, imidastina, o el antihistamínico que ya decíamos ahora, que no solamente tiene efectos antihistamínicos, sino un estabilizador de mastocitos, como la olopatadina, por ejemplo, la alcaptadina, la celastina, la pinastina, ¿sí? Se pueden usar cualquiera de ellos, ¿sí? ¿Se usan en rinosinusitis? Sí, se pueden usar en rinosinusitis, especialmente en aquella rinosinusitis aguda. ¿Qué es la rinosinusitis? Pues es la inflamación de la nariz y los senos paranasales, ¿cierto? Asociados a esto, a congestión nasal, dolor facial, reducción o pérdida del olfato, ¿sí? Actualmente estamos con las guías EPOS de rinosinusitis, las nuevas recomendaciones del 2020, ¿sí? Estas guías EPOS hablan de dos tipos de rinosinusitis, aguda y crónica. Aguda
esa cuya que dura más de 10 días, pero menos de 12 semanas de duración. Y la crónica es que dura más de 12 semanas, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de rinosinusitis, habla de estos tres tipos: rinosinusitis aguda, o la crónica sin pólipos nasales, o la crónica con pólipos nasales. ¿Qué papel entonces juegan los antihistamínicos en los pacientes con rinosinusitis? Básicamente en rinosinusitis aguda y no más. No tiene un papel importante en rinosinusitis crónica. Hablamos de una rinosinusitis aguda, generalmente asociada a un estado postviral, que es el resfriado común, ¿sí? Que dura menos de 10 días de duración promedio, según las guías EPOS, y sobre todo en adultos. ¿Qué papel tienen entonces los antihistamínicos? Si miramos los antihistamínicos solitos en pacientes alérgicos, no tiene relevancia importante el uso de estos antihistamínicos. Tendrían relevancia cuando lo asociamos a descongestionantes más analgésicos, o sea, los antigripales, sí, cuando hay una rinosinusitis aguda de origen viral, o sea, aguda, ¿sí? En niños no se recomienda, ¿sí? Entonces, que quede claro. Esta es la guía EPOS 2020, que nos dice que cuando los síntomas son agudos, se debe considerar una rinosinusitis viral, catarral, y el manejo es sintomática, básicamente con estos antihistamínicos asociados a descongestionantes, o sea, los antigripales. Y queda por último hablarles de algunos otros usos de los antihistamínicos de segunda generación. En urticaria crónica decíamos que estos antihistamínicos no sedantes se deben dar como primera línea de manejo, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Y en los trastornos gripales, ya decíamos que estos también se pueden asociar, especialmente, mira, algunos de ellos, loratadina, cetiricina y loratadina, asociados a un vasoconstrictor y a un analgésico. Esto especialmente para aquellos pacientes que van a recibir estos antigripales en horas nocturnas, aprovechando su efecto no sedante. Recuerda que la cetiricina sí puede producir algo de sedación y no olviden ese efecto. Esto era el fin de esta presentación y este era el objetivo general. Reduje el contenido comparando con años anteriores, reduje casi a la mitad de lo que tenía que decir, pero con esto quedamos claros. ¿Está bien? Sí, doctor. Doctor, yo tenía una pregunta. Sí, claro. Entonces, ¿cuándo consideraría uno darle una o, bueno, prescribir un antigripal a un paciente? Pues dado que es una enfermedad que se resoluciona sola y pues Sí, que no estamos. se complica. No, y si nos vamos desde el punto de vista inmunológico, usted está frenando la producción de secreción de moco. Usted sabe que el moco tiene mucina, pero además también posee, cuando uno está generando secreción de moco, está produciendo inmunoglobulinas, etcétera. Si usted frena esto, pues está frenando la evolución del paciente. Lo que pasa es que esto se hace sintomáticamente para reducir los síntomas gripales. Cuando esa congestión, cuando esa rinorrea no le permite tener una actividad normal, ¿cierto? Es usted, por ejemplo, en una clase o está trabajando y esos síntomas son muy molestos, pues uno toma estos medicamentos antigripales que no van a aliviar el cuadro gripal, pero sí van a mejorar la sintomatología y ahí sí están indicados, ¿cierto? Teniendo en cuenta que se pueden presentar efectos colaterales, especialmente con el uso de este vasoconstrictor. Cuando veamos mañana vasoconstrictores, se van a dar cuenta que cuidado con los pacientes que están con presión alta, arritmias, etcétera, porque estos agentes vasoconstrictores pueden agravar estos síntomas en esos pacientes o agravar un cuadro de hipertensión, por ejemplo. O sea que no es para todo el mundo, hay que tenerlos en cuenta para ciertos cuadros, pero no es para todo el mundo, y todo el mundo puede tomar estos medicamentos para el resfriado común, ¿sí? ¿Cuándo tomar uno, cuándo tomar el otro? Depende. Entonces uno, por ejemplo, puede tomar un medicamento descongestionante en el día que tenga un antihistamínico no sedante, ¿sí? No sedante, discúlpeme que aquí tuve un error, ¿sí? Aquí atrás, ¿sí? No sedante, ¿sí?
no sedante, loratadina o ¿sí? Este es no sedante, sedante no es no sedante, ¿ok? Corrijamos esa parte ahí, ¿ok? ¿Quedó clara la respuesta? Sí, doctor. Son medicamentos con múltiples usos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de mi charla enfocada hoy? ¿Cuál es el uso de estos antihistamínicos en el tema más importante que me enfaticé, que fue la rinitis aguda, ¿cierto? Entonces recuerden que vamos a hablar mucho de rinitis alérgica, perdón, ¿sí? De rinitis alérgica, ¿ok? No olviden esta tablita que es la más actualizada de todas, en el tratamiento de la rinitis alérgica. Este es un enfoque del 2020 de estas guías de revisión de las guías ARIA. ¿Se parecen mucho a estas? Sí, claro, se parecen mucho. ¿Sí? Pero entonces no olviden eso. Si, por ejemplo, esa rinitis alérgica está asociada con conjuntivitis, pues usamos un antihistamínico ocular, ¿cierto? Etcétera. Bueno, hay muchas cositas que aprender de estas tabletas, ¿sí? Pero si leamos esas tabletas y con eso nos vamos a defender mucho. Bueno, ¿les gustó? Mañana vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Mañana vamos a ver descongestionantes nasales, ¿sí? Que son los que asociamos a estos antihistamínicos, que son dos, orales y tópicos, y vamos a ver los antileucotrienos. Entonces, de los antileucotrienos, como ustedes ven aquí está el antileucotrieno, lo usamos principalmente en rinitis de tipo alérgica, ¿sí? U otros tipos de rinitis, y también vamos a hablar de anticolinérgicos en un tema central que vamos a enfatizar el viernes, que se llama asma, ¿sí? Aunque tendrán otros usos, ¿sí? Pero el enfoque central de todo este tema hoy de los antihistamínicos iba dirigido para hablar de la rinitis alérgica. Pero miren ustedes que eso antihistamínico es un tema muy complejo y tiene muchas indicaciones además de la rinitis alérgica, ¿sí? ¿Ok? Muchas gracias a ustedes. Perdonen pues todos los inconvenientes que hubo. Mañana trataremos de que no sea así. El problema es que esta plataforma parece que tiene programado para una charla dirigida a los 50 minutos. Los 50 minutos se apagan. Vamos a ver cómo lo corregimos. De pronto, si usted me colabora mañana o esta noche para ver cómo lo podemos corregir. ¿Te parece? ¿Aló? Listo, doctor. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya Gracias, gustado. doctor. Ay, venga, no olviden esto, ¿sí? Este mensaje que de pronto cuando terminé la conferencia no lo dije, vea, esto, ¿sí? Mire que los antihistamínicos todos son muy buenos, ¿sí? En todos los síntomas de la rinitis alérgica, excepto en obstrucción nasal, ¿sí? No olviden eso, vea. En obstrucción nasal no son tan buenos como otros, como los corticoides o los descongestionantes que vamos a ver mañana, ¿sí? Mensaje grande. Gracias, doctor. Gracias.